Hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prismian, Prismian Group. Prismian es el fabricante de cables, el líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Y los conoceréis, bueno, a nivel nacional estamos con las marcas Prismian, Draca y General Cable, como sabéis. Bueno, voy a explicaros en este webinar cómo funciona básicamente el cable APP y una mejora que se le ha realizado para facilitar los datos, ¿no? Ya que muchas veces los datos, los cálculos, para facilitar los cálculos, ya que muchas veces estos se realizan en condiciones estándares, ¿no? Cable APP, recordaos que está disponible tanto online a través de PC como en APP para iOS y Android. Es totalmente gratuita y calcula con los criterios estrictos del reglamento electrotécnico para baja tensión. Es decir, lo que pide el reglamento de baja tensión, pues esto es lo que nos ofrece Cable APP, que sería tanto como decir que calcula según los criterios de la IEC 60364-5-52, puesto que la norma nacional de intensidades admisibles es la UNHD 60364-5-52 y ha sido una directa traducción de la norma internacional, es decir, donde se acepte la IEC 60364-5-52, pues se obtendrán los mismos resultados que con este programa de cálculo. Bueno, como decía, lo vamos a hacer online. Lo mismo sería con la cable app, que yo creo que muchos ya tenéis en vuestro móvil, ¿no? Bien, pues entra en cableapp.com y tenemos este menú. El segundo es para una búsqueda fácil de cable. Y la de tipo de instalación es la que nos permite calcular la sección por los criterios de intensidad admisible, de caída de tensión y, bueno, hacer alguna comprobación también si se quiere por cortocircuito, ¿no? Entonces entraríamos aquí, tipo de instalación, y el programa nos ofrece ya la ITC más generalista que hay, que es la ITC 20, ¿no? La que habla de las instalaciones interiores o receptoras en general, ¿no? Recordaos que el reglamento, o sea, que el programa también calcula líneas de media tensión, por eso pone aquí RLAT, ¿vale? Si nosotros clicamos aquí, tenemos todas las ITCs y nos pregunta la ITC porque, claro, con la ITC nosotros vamos a tener que elegir un sistema de instalación posterior y sabemos que nuestro reglamento limita los sistemas de instalación en función de la ITC. Es decir, no es lo mismo una instalación en viviendas que tiene un sistema de instalación determinado que una instalación en un local de pública concurrencia, ¿no? Que nos piden otros tipos de cable y nos aceptan otros sistemas de instalación, ¿no? Entonces, esto ya lo tiene previsto el programa para que nadie se pueda equivocar y utilizar un sistema de instalación no permitido en ese emplazamiento o en esa parte de la instalación, como puede ser pues, una línea general de alimentación o una derivación individual. Entonces, imaginemos que efectivamente entramos por el lado generalista, que tenemos que hacer una instalación sencilla, bajo tubo, empotrado y monofásica, ¿no? Pues entramos por aquí, elegimos bajo tubo y aquí pues ya decimos que el tubo va empotrado en pared de mampostería, ¿no? Una instalación bajo tubo empotrado en pared de mampostería, como si fuera para una industria, por ejemplo, ¿no? Si fuera para una vivienda ya entraríamos por la de viviendas. Le damos a confirmar. Perdón, bien. Y nos ofrece un cable como sección, digamos, opción primordial, ¿no? La que ofrece el sistema, ¿no? Que en este caso sería la FUMES Class 1000 voltios. Vamos a poner que queremos instalar cable de 750 voltios bajo tubo. Lo elegimos y aquí nos salen todas las propiedades del cable, ¿no? El cable definido con su clase de reacción al fuego, en este caso C sub CAS1B de 1 a 1 según el CPR. Nada, una vez que ya tenemos el cable, aquí nos lo explica, seleccionamos. Y ahora ya podemos introducir los datos. Bien, esta pantalla de cálculo básico, que es aquí lo nuevo de la cable APP, cálculo básico y cálculo avanzado, esta pantalla lo que tiene son los datos primordiales para hacer el cálculo en las condiciones estándares, es decir, si el circuito está solo, sin influencia térmica de otros circuitos, y si es al aire a 40 grados y a la sombra, y si es enterrado, pues enterrado a una profundidad estándar que normalmente son 70 centímetros, aunque ahora en esta norma ya no influye la profundidad de soterramiento para lo que sería para tener que aplicar un coeficiente de corrección, como digo, enterrado a 70 centímetros, con una resistividad térmica del terreno de 2,5 Kelvin por metro partido por vatio y a una temperatura del terreno de 25 grados. Y en ambos casos, tanto si es al aire como enterrada, sin influencia térmica de otros circuitos, condición estándar. Bien, pues nosotros tenemos aquí que el programa por defecto nos define unos valores, vamos a suponer que es unipolar, ya hemos visto que el cable no es así, al haberlo elegido ya nos viene aquí prefijado,
Sin embargo, pues le vamos a decir que es monofásica. Al poner monofásica ya nos da el valor de referencia en España, que son 230, pero que yo puedo poner otro distinto, ¿vale? Pero bueno, dejamos el 230 que nos ha dado. Suponemos igualmente ese coseno de phi 0,9 y vamos a poner que fueran, por ejemplo, 32 amperios. Vamos a calcular, por ejemplo, en este caso, por el valor nominal del interruptor automático, ¿vale? Porque es verdad que a veces la gente pregunta, bueno, ¿y no sería lo propio dar el valor del interruptor automático, ya que el cable tiene que estar diseñado de tal manera que su intensidad admisible no sea superior a la de funcionamiento solo, sino que sea superior a la del interruptor automático, para que éste pueda actuar permitiendo el funcionamiento y sin poner en peligro la instalación, ¿no? Es decir, tendría que cortar siempre más allá de la intensidad de funcionamiento, pero por debajo de esa intensidad máxima admisible que pueda querer el cable. Bien, pues quien quiera ponga aquí ese valor del interruptor automático, si no quiere poner el del receptor. Si se pone la potencia activa, pues igualmente nos va a calcular la intensidad de corriente. Bien, vamos a poner en este caso que la línea tiene una longitud, bueno, pues sencilla, vamos a poner 28 metros, por ejemplo. Una caída de tensión, vamos a suponer que es un servicio general de un 5%, según nos dice la ITC BT 19.222, y le damos a cálculo de sección. ¿Vale? Hemos hecho el cálculo sencillo, fijaos, un circuito estándar sin agrupamientos, sin variar la temperatura ambiente, sin ningún otro tipo de influencia. Y aquí tenemos el resultado que nos dice que la sección mínima técnica son 6 milímetros. Luego veremos esto de la mejor sección, ¿vale? Sí, son 6 milímetros, si vamos hacia abajo, efectivamente nos dice que por intensidad admisible son 6 milímetros y por caída de tensión 4, por lo tanto la solución son 6 milímetros. Nosotros podemos descargarnos este cálculo en PDF. Aquí nos va a salir, que esto lo podríamos adjuntar a una memoria técnica, un proyecto, ¿no? Lo que estemos utilizando, o enviárselo a nuestro cliente. Aquí tenemos los valores, 6 milímetros, luego explicaremos esto de la sección superior, la explicación del cable, la definición del cable, por supuesto totalmente actualizada con su clase de reacción al fuego según CPR, y aquí todo el resumen de lo que es la instalación, todos los datos que hemos introducido, ¿vale? Tanto cualitativos como numéricos. Al final, pues la sección por intensidad, 6 milímetros cuadrados por caída de tensión, 4 milímetros. Esto sería nuestro cálculo, el resumen del cálculo. Bueno, volvemos al programa. Podríamos también descargarnos la ficha técnica del cable. Aquí tenemos una ficha técnica totalmente actualizada, con su clase CPR, como digo, los ensayos de fuego, todas las propiedades del producto, sus tablas con sus valores, pesos, diámetros, todo lo que podamos necesitar del cable. ¿De acuerdo? Igualmente nos lo provee el programa, tanto en el PC como en el móvil. Bien, podemos guardar el cálculo, guardamos dándole un nombre, por ejemplo, bueno, pues mi nombre, más fácil, Lizardo 1. Lo guardamos y otro día pues podemos echar mano de él, ¿no? Y igualmente, si queremos hacer un nuevo cálculo, le podemos dar aquí. Si queremos variar algún dato, porque a veces, bueno, pues esto lo he hecho así, pero ahora he caído que es que esto es para un motor. Y claro, un motor necesita un coeficiente de corrección, ¿no? Porque sabemos que el reglamento, el ITC 47 para motores nos dice que debemos mayorar la intensidad un 25%. Bien, podemos entrar ya a la intensidad mayorada o decirle directamente al programa, ya en la parte de cálculo avanzado, donde habrá muchos más campos, como digo. Aquí están todos el resto de campos, si os fijáis, temperatura, si está expuesto al sol o no, el coeficiente por tipo de instalación, ya que sabéis que si es generación para baja tensión es un 25% la mayoración. En un emplazamiento con riesgo de incendio o explosión nos dicen que los cables deben ir como mucho al 85%, que es lo mismo que subir un 18%, y coeficiente por tipo de receptor. Ahí, si es una lámpara de descarga, sabemos que es el 1,8, que nos dice el reglamento, si es un motor, el 25%. Entonces, nosotros elegimos aquí que es un motor, ¿vale? Suponiendo ese caso, y le damos a cálculo de sección. Y ahora nos vuelve a calcular la sección, fijaos, ya ha subido a 10. Hemos subido la intensidad, porque el motor hay que calcularlo para el 125% de esa intensidad nominal, y por tanto nos sale la sección de 10. Igualmente nos saldría a la hora de descargar el formulario, ¿no? Vamos a imaginar que además de esto, pero es que los circuitos, ahora que caigo, está agrupado con otros circuitos, es decir, va a estar emprotado en la pared, pero en paralelo va a haber otros circuitos distintos, pero que le están cediendo calor a nuestro circuito. Bien, pues nada, nos vamos para atrás y añadimos este detalle. Estamos en la parte de cálculo avanzado, por lo tanto, podemos aquí añadir el detalle este. Posición de los circuitos, bueno, pues al estar en la pared, pues sería más fácil que fuera, no, son horizontal,
Bien, número de circuitos en la canalización, hemos dicho que había otros 4, pues en total 5 circuitos, ¿vale? Y el programa ahora calculará con esos valores, cálculo de sección. Y ahora ya nos dice 25. Ojo, fijaos lo importante que es el tema de los agrupamientos. Hemos pasado de 10 a 25 milímetros, que esa es la intensidad, la sección por intensidad admisible. Por caída de tensión no ha variado. El programa calcula a la resistividad térmica máxima del cable, ¿vale? Siempre considerando ese valor porque es el que da la seguridad de tener esa caída de tensión máxima. ¿De acuerdo? Esto sería un cálculo básico y sencillo. Bien. ¿Qué significa esto de mejor sección 35, estos valores aquí en factura? Luego haré algún cálculo más básico, ¿vale? Porque es un poco la esencia, ¿no? El hacer cálculos sencillos, porque la inmensa mayoría de las veces lo que se hace es un cálculo básico. Y a veces porque no se tienen otros datos, pero eso es importante. Si en vez del circuito ir solo, luego va a ir acompañado de otros en una bandeja, pues evidentemente ya hemos podido ver lo que influyen los factores de corrección por agrupamiento. Bien. La mejor sección es que el programa, pues típicamente nos ofrece una sección más alta y nos dice lo que nos vamos a ahorrar en factura anualmente y las emisiones de CO2. Nosotros sabemos que si ponemos una sección más alta, esa va a tener menos resistencia eléctrica. Por lo tanto, en las líneas se va a perder menos energía. Esa energía tiene un coste y supone unas emisiones de CO2, porque cuanto más energía se genere, según el mix energético nacional, más se va a contaminar, ¿no? Sobre todo las centrales, lógicamente, que produzcan CO2, ¿no? Todo esto depende de un ratio. Aquí se le pone por defecto 0,40 kilogramos de CO2 partido por kilovatio hora, ¿vale? Pero que eso lo podemos cambiar. Se ha puesto una tarifa de 0,15 euros por kilovatio hora que se puede cambiar. Y una cosa muy importante, porque si no, al final los números siempre pueden salir un poco altos. El programa ha calculado con el 100%. Si nosotros queremos el 100% de la intensidad, pero sabemos que los circuitos no van siempre al 100% de la intensidad. Entonces podemos esto modificarlo para tener estos valores ecológicos y económicos, ¿no? Entonces nos vamos para atrás a la parte del cálculo avanzado. Cálculo avanzado, vamos hacia abajo y aquí vemos estos valores. Intensidad de corriente promedio por efecto Joule, le hemos puesto un 100%. Claro, con un 100% nos van a salir los números muy altos. Vamos a decir, no, voy a suponer que mi circuito nos ofrece otros valores, pero nos vamos a ir hasta más abajo. Otro, y entonces vamos a poner que va solo al 20%, es decir, que sobre esa intensidad que nosotros hemos puesto inicialmente de 32 amperios, vamos a poner que va solo al 20%, es decir, como si fuera las 24 horas del día continuamente, solo con 6,4 amperios. ¿Coste de la energía? No, esta es muy cara, yo la voy a cambiar y voy a poner a 0,11, por ejemplo, ¿vale? Las emisiones de CO2, pues con el mix energético nacional vamos a decir que si hemos puesto 0,40 kilogramos de CO2 por kilovatio hora generado, pues que a lo mejor yo tengo un dato más exacto y es 0,32, que es el que voy a introducir. Le doy estos parámetros y le doy al cálculo. Y entonces ahora me vendrán esos parámetros para pasar de 25 a 35, pues el ahorro en factura anual serían 0,6 euros, he bajado mucho la intensidad y las emisiones de CO2 que nos vamos a ahorrar son 1,74 kilogramos de CO2. Valores teniendo en cuenta, por supuesto, toda la longitud de la línea, ¿vale? Entonces, en factura nos ahorraríamos 60 céntimos al año y 1,74 kilogramos de CO2, que esto nos puede ayudar a saber si nos interesa incrementar la sección mínima técnica y poner una algo mayor, ¿vale? Que lógicamente va a ser más cara, pero que a lo mejor nos sale compensada. Aquí en este caso, pues bueno, a lo mejor se tardarían años en compensarla, ¿no? Pero en muchos casos se va a ver que si somos honestos con los datos que introducimos, al final incrementar las secciones, sobre todo cuando son bajas, suele ser un negocio bastante rentable. Y digo sobre todo cuando son bajas porque si os habéis fijado, en general los cables de baja sección tienen una intensidad media, una densidad de corriente muy superior a los cables de sección alta. Si un 240 puede tener 500 y pico amperios, que a lo mejor son 2, algo amperios por milímetro cuadrado, mejor tienes cables de 1,5 que te soportan 16 amperios. Estamos hablando ya de 10 veces, 10 amperios por milímetro cuadrado, es decir, es una densidad de corriente mucho más alta proporcionalmente. Si a eso le añadimos también que al cambiar de sección la reducción de resistencia porcentualmente es muy grande, aparte de que el valor absoluto es elevado, si os fijáis y si hacéis números, por efecto Joule se puede ahorrar bastante, y más en un entorno de tarifas eléctricas crecientes, desenganchadas del IPC por lo menos, se puede ahorrar bastante por los incrementos de sección, ¿vale? Bien, hacemos otro cálculo. Nos vamos abajo, le decimos nuevo cálculo
y empezamos de nuevo. Vamos a poner que estamos en la ITC 28, por ejemplo, locales de pública concurrencia. Bien, vamos a seleccionar, por ejemplo, la bandeja rejilla. ¿Vale? Ya sé que estrictamente la bandeja rejilla no está contemplada en el reglamento, pero es verdad que se ha ido aceptando a nivel nacional, ¿no? Por ser un sistema de instalación bastante práctico y, bueno, pues siempre puesto en determinadas condiciones y a determinadas alturas se ha venido aceptando siempre. Por eso entendíamos que aunque estrictamente debería ser una canal protectora, pero bueno, como las bandejas de todo tipo se han venido aceptando, nosotros lo hemos incluido así porque si no estaríamos desproveyendo al programa de algo que realmente es útil y que realmente está en la calle, no está en las instalaciones en emplazamientos de pública concurrencia. Le damos a confirmar y ahora nos ofrece el cable AFUMES Class 1000 voltios. Lógicamente, cualquier opción alternativa tendrá que ser un cable de alta seguridad, ¿vale? Porque estamos en un emplazamiento de pública concurrencia. Vamos a coger el que nos ofrece, seleccionar. Vamos a suponer que utilizamos cable multipolar. Un momento. Damos a cálculo avanzado. Aquí estamos, cálculo básico, vale. Bueno, por defecto nos pone unipolar. Vamos a decirle que queremos multipolar y que estamos en trifásica a 400 voltios con un coseno de phi, vamos a poner en este caso de 0,85, por ejemplo. ¿Vale? 0,85. Para no acomodar al programa al que ya viene fijado. Bien. Seguimos una corriente, por ejemplo, de 63 amperios, que puede ser perfectamente la del interruptor automático. Bien. Y ahora pues damos datos de longitud, vamos a poner que fueran, por ejemplo, 36 metros, una caída de tensión, vamos a poner en este caso un 4% porque queremos tener algo más de seguridad. Sabéis que podemos poner el 5% para usos generales, 3% para alumbrado. Bien, bueno, pues ya tenemos los valores. Bueno, como no vamos a introducir más datos, le damos al cálculo de sección. Y aquí vemos que nos dice que son 10 y claro, la mejor sección más alta, 16, con los valores que además aquí vienen todos reflejados, los valores que se han tomado de referencia para hacer estos cálculos, ¿vale? Si nosotros los cambiamos en la parte de cálculo avanzado, cambiarán en esta frase. Bien. Y como vemos, serían 10 por intensidad y 6 por caída de tensión. Vamos a poner que dice, bueno, yo es que he pensado que la bandeja iba sola, pero vamos a poner que me ponen, que me van a incluir otros 4 circuitos alrededor. Bien, pues entonces vamos hacia atrás. En el cálculo avanzado podemos decir que se van a añadir, a ver un momento, cálculo avanzado, se van a añadir otros 4 circuitos. Número de circuitos en la canalización, una sola capa, una sola bandeja, es decir, eso no varía, por defecto viene así fijado. Bueno, pues como son otros 4 circuitos, el total serán 5 en la canalización. Bien. Le damos a cálculo de sección y en este caso nos ha pasado a 16 milímetros, lógicamente, porque la condición térmica ha empeorado. Y como ahora ha empeorado, pues el valor de tabla que está en condiciones estándar para un circuito solo, bueno, pues pasa a ser de 10 a 16 porque ahora ya no hay un circuito solo. Tenemos otro circuito al que le está influyendo térmicamente los 4 circuitos que hemos añadido en esa bandeja, ya que lo normal posiblemente es que el cable no vaya solo. Y aquí tenemos pues el resultado. Los datos del cable, ficha técnica, clicamos aquí y aquí tenemos los datos de la FUMES Class 1000 voltios. Buscamos nuestra sección, pues en este caso era multipolar, trifásica 16, si es con fase y neutro, pues 5G 16 y aquí tendríamos todos sus datos, ¿no? En esta línea, aquí, perdón, lo podemos ver en esta línea todo. Desde el peso, el diámetro exterior, el espesor de aislamiento, las intensidades admisibles en condiciones estándares en una instalación al aire o enterrada, caídas de tensión en voltios por amperio partido por kilómetro. Bueno, ahí tenemos esos datos. ¿De acuerdo? Bien. Pues este sería otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a subir un poco el listón y vamos a ver cómo el programa nos calcula para casos en los que el resultado son varios conductores por fase. Ojo que esto sí que hay muchos programas que dicen, uy, no, debe usted mirar aquí o debe usted mirar allí, pero el caso es que, claro, lógicamente el algoritmo para calcular con varios conductores por fase se complica, porque el programa tiene que elegir el número mínimo de conductores por fase de la sección mínima posible, ¿no? Entonces, priorizando siempre que el número de conductores por fase sea el menor, es decir, mejor 2 de 300 que 3 de 185, por así decirlo. Entonces, ese es el criterio con el que trabaja el programa. Pero a su vez debe hacer otra cosa, y es que cuando yo empleo varios conductores por fase en un solo circuito, no olvidemos, debemos aplicar un coeficiente de corrección por agrupamiento.
¿vale? Porque, claro, ya no es una sola terna, si es trifásica, sino serán varias. Y esas varias es un agrupamiento. Y eso hay que tenerlo en cuenta, aunque sea de un solo circuito, porque se están cediendo calor entre ellas, ¿vale? Entonces, eso lo hace automáticamente el programa. Vamos a suponer que entramos por la ITC20, la general, ¿vale? Y que vamos a emplear cable de aluminio enterrado bajo tubo canal. Ponemos bajo tubo canal, aquí decimos enterrado, ya tenemos el sistema de instalación, confirmar, nos ofrece el Afumex Class 1000 voltios como mejor alternativa. Nosotros vamos a poner que queremos el cable al Voltalene Flamex C-Pro, el cable típico de baja tensión de aluminio, que ya os informo que es cable libre de halógenos, pero no es de alta seguridad. Ojo, porque con esto está habiendo muchos errores. Y hasta cierto punto es normal, ¿no? Es lógico que la gente no pueda saber de cables lo que yo, por ejemplo, no sé de protecciones, ¿no? Es lógico. Entonces, ocurre que muchas veces se necesita un cable libre de halógenos, acudimos al almacén de material eléctrico y nos ofrecen este cable que es libre de halógenos y que es algo más barato que el cable verde, ¿vale? Pero el problema es que hemos estado llamando libre de halógenos a cables que eran de alta seguridad, ¿no? Y que este cable no valdrá para una derivación individual, un local de pública concurrencia o una línea general de alimentación. ¿Por qué? Porque sí, es libre de halógenos, pero no es de alta seguridad, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues muy sencillo. Su clase de reacción al fuego es E-Ca, la tenemos aquí. Y en locales de pública concurrencia se pide cable de la clase C-Ca S1B de 1 a 1, que es un nivel bastante superior en cuanto a reacción al fuego. Por lo tanto, sí es libre de halógenos, pero a usted en pública concurrencia no le piden libre de halógenos. Si mira la nota de abril, del 3 de abril de 2017 del Ministerio, verá que la aplicación CPR lleva a cables C-Ca S1B de 1 a 1. Era un problema que se producía también antes de la CPR, ¿vale? Pero es muy importante. Si es pública concurrencia, el cable de aluminio con su cubierta verde. Porque este con cubierta negra es libre de halógenos, pero no vale para eso. Entonces, ¿para qué vale? Pues para una instalación industrial en general, una red de distribución, es decir, en todos aquellos sitios donde no se nos pida esa clase de reacción al fuego que sí es la alta seguridad. Bien, seleccionamos, hacemos el cálculo. Bueno, en este caso, unipolar, fijaos, ya me dice unipolar porque los cables de aluminio son típicamente unipolares, en stock no los hay multipolares, por lo tanto, por defecto ya el programa lo fija. Trifásica, 400 voltios, coseno de phi vamos a poner que sea 0,92, vamos a poner el caso, y vamos a darle una intensidad de corriente de 800 amperios, que evidentemente nos va a resultar más de un conductor por fase. Bien, seguimos, longitud de la línea 154 metros, vamos ya a cosas más serias, caída de tensión 5%, ya nos la calcula aquí, son 20 voltios, y no ponemos más cosas ni más agrupamientos en este caso. Por lo tanto, condiciones básicas, estándar, el circuito está solo, y vamos a ver, el circuito está solo en condiciones estándar, hemos dicho enterrado, pues a 25 grados, que ya nos saldrá aquí, a 25 grados de temperatura de referencia, que es la temperatura estándar para el ambiente enterrado en las instalaciones en España. Bien, le damos a cálculo de sección y vemos que nos dice 4 ternas de 300 milímetros cuadrados. Y para que no haya duda de que si he puesto 4 por 300 y eran 3 fases más el neutro y todo eso, fijaos, 300 milímetros cuadrados, conductores por fase 4, para que no haya ningún problema. Sí, sí, 4 conductores por fase, la R4, la S4 y la T otros 4, ¿vale? Que por cierto hay que agruparlos, como sabéis, R, S y T, con otra R, otra S, otra T, otra R, otra S y otra T, y otra R, otra S y otra T. No todas las R juntas, ni S juntas, ni T juntas. Os recomiendo ver los agrupamientos que propone el anexo H de la UNE HD 60364-5-52. Bien, aquí lo tenemos los valores. Fijaos, en este caso dice, bueno, no me da valores en factura ni nada de eso. Bueno, se ha entendido que la sección es suficientemente alta. La sección más alta de stock es 300, aunque bueno, ya estamos teniendo de 400. Y entonces, pues bueno, pues se entiende que nadie va a pasar a 5 conductores por fase de otra sección para esos ahorros. También estas secciones tan altas, el tema del efecto Joule, tiene algo menos de beneficio, algo menos, bastante menos, pero no quiere decir que no sea rentable, ¿vale? Pero en este caso por eso no ofrece esos datos, ¿no? Porque estamos en el fondo de stock. Por caída de tensión hubieran sido 2 conductores por fase de 240. Igualmente nos podemos descargar el informe, aquí está la foto del cable, toda la definición la definición y las propiedades que tiene este cable con su clase de reacción al fuego, su norma de diseño y todos los demás datos de la instalación. Bueno,
Volvemos al cálculo, no sé, podemos hacer algún cambio y decir, bueno, vamos a poner que esto estaba enterrado, bueno, vamos a poner que esto es un circuito, pero que a su vez había otros dos, ¿no? Vamos a poner número de circuitos en la canalización, pues vamos a poner que en total son 3, es decir, el nuestro más otros 2, ¿vale? Entonces, cálculo de sección y nos salen ya 5 de 300. Y el programa ha calculado con un coeficiente de corrección por agrupamiento para 5 más 2 que yo añadí. Fijaos que dije 3 circuitos en la canalización, el mío y otros 2, ya, pero el mío se desdobla en 5. Bien, pues entonces son 5 más 2, 7. El programa ha aplicado un coeficiente de corrección por agrupamiento de 7 circuitos. Y fijaos también, porque alguien dirá, vaya, ya, ¿y con qué separación? Bueno, pues la que viene por defecto, que es, si yo no digo otra, por defecto la que me va a venir es la más desfavorable, 0 metros, que yo puedo subir la separación, no. Voy a poner que estén a medio metro. Bien, pues están a medio metro cada circuito, tengo mis 5 ternas a medio metro cada una y luego los otros a medio metro. Pues aplicará un coeficiente de corrección por agrupamiento para eso. Y ya con 4 de 240 me vale. Si os fijáis, como hemos separado los circuitos, el programa, de alguna manera, el programa no, la norma me bonifica. Bueno, como hay mejor disipación térmica, pues ahora no tienes que poner una sección tan alta, ¿no? Y con 4 de 240 por fase sería suficiente para este circuito que calculamos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Yo creo que más o menos es bastante representativo, pero bueno, de todas formas, luego estaré a disposición vuestra para otro tipo de cálculos que deseéis. Vamos a la ITC, por ejemplo, 40, instalaciones generadoras de baja tensión. Vamos a hacer el lado de continua de una instalación fotovoltaica, ¿no? Que es algo muy posible a día de hoy. Sistema de instalación, vamos a poner que va bajo tubo o canal en montaje superficial. ¿Vale? Bajo tubo o canal, sí. Ya sé que muchas veces se deja al aire y tal, pero yo a mí esto me gusta por lo de cumplir aquello de la ITC 30.2, que dice que las intemperies se asimilan a locales mojados y por tanto las canalizaciones deben ser estancas. Mientras no se quiera definir de una forma más clara, pues sí, entiendo que debería ir, por ejemplo, en una canal protectora, ¿no? Que aunque no vaya a ser estanca de por sí, bueno, se da por entendido que el conjunto de la canal más el cable de 1000 voltios, en este caso con su doble aislamiento, pues ya le dan un nivel de estanquidad, pero es algo que del todo no está definido, pero sí que sería lo más correcto a la vista de la ITC 30.2, que, insisto, asimila las intemperies a locales mojados y pide canalizaciones estancas. Confirmar. Bien. Vamos a la opción alternativa, porque no le hemos dicho para qué es ni nada, entonces elegiremos nuestro cable Prisun. Como os digo, este cable Prisun está diseñado según la norma europea EN 50618, que se está fijando ya como norma de referencia para el lado de continua. Ojo que hasta ahora había bastantes tipos de cable distintos. Esta norma ya es la que se está fijando. De hecho, viene en la UNE HD 60364-7712 como el cable que se debe utilizar en el lado de continua de las instalaciones fotovoltaicas. Fijaos, también lo tenemos diseñado, nuestro cable Prisun también cumple la IEC 62930, que es el referente internacional para cables del lado de continua en instalaciones fotovoltaicas. Bien, aquí veis todos los parabienes, vida estimada 25 años, elevadas características mecánicas, libre de halógenos, no propagador de la llama, con baja emisión de humos, su clase CPR-FA. Seleccionamos y damos los datos. Vamos a poner datos sencillos de momento. Bueno, unipolar sí, tipo de corriente monofásica no, continua. Tensión, tensión 110, no es esto, venga, otra tensión, porque típicamente pues nos puede salir, por ejemplo, pues 389,12 voltios, perdón, 12, esa es la tensión. Intensidad de corriente, vamos a poner que fueran, pues yo qué sé, pues 9,28 amperios. Intensidad de corriente, siempre dar la de cortocircuito, así que sabemos que es solo un poquito más mayor, es solo un poquito más grande que la intensidad del punto de máxima potencia, y si calculamos sobre la de cortocircuito nos aseguramos que para un cortocircuito el cable va a estar preparado, no hay ese problema. Bien. Potencia activa, bueno, aquí nos ha sacado el cálculo. Longitud de la línea, vamos a poner que, bueno, tenemos 27 metros. Siempre que se trata de strings hay que coger el cable más largo, ¿vale? Para poder sacar bien los datos de la caída de tensión, que es donde influye la longitud. El más largo, es decir, si el positivo está cerca, son 5 metros o 6, pero el negativo se me va
a 23 metros, pues eso, 23 metros, ¿vale? Es lo que hay que poner, importante. Caída de tensión, bien. El reglamento habla de un 1,5% hasta el punto de conexión a red pública, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Que eso a lo mejor puede ser muy bajo. Entonces, bueno, el pliego de condiciones técnicas del IDAE, o que estaba hecho, no es que estuviera bajo, sino que estaba hecho para otros tipos de instalaciones, ya que no estaba especialmente pensado para la fotovoltaica. El pliego de condiciones técnicas del IDAE nos habla de un 1,5% para la zona de continua. Por lo menos tenemos un documento de referencia que nos da ese valor. Quien quiera puede darle 0,75 al lado de continua y 0,75 al lado de alterna, y si tiene 1,5% hasta, por ejemplo, el cuadro general de mando y protección, donde vamos a alimentar con fotovoltaica por un lado y con red por otro, ¿no? Eso puede ser una posibilidad. Bueno, yo lo hago en este caso con el 1,5 y bueno, vamos a ver qué resultados obtenemos. Bien, vamos a la parte de cálculo avanzado para ver una cosita. Como es una instalación generadora de baja tensión, fijaos que yo entré por la ITC 40, fijaos, ya me aplica el 1,25 aquí, que dice el reglamento, sin perjuicio de aplicar el 1,4, que es algo que ya expliqué en el webinar, que debería ser el propio mínimo que se aplicara. Pero bueno, estrictamente con el reglamento, a día de hoy, mañana ya veremos, 1,25 ponemos. Bien, más detalles. Vamos a poner que en la canalización tenemos otro circuito, que es una instalación de autoconsumo sencilla con dos strings, con dos cadenas de módulos fotovoltaicos, y vamos a poner pues que tenemos tenemos dos circuitos en la canalización. Número de circuitos en la canalización, 2, para que me aplique un coeficiente de corrección por agrupamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenemos todo. Le damos a cálculo de sección y nos dice que la sección mínima técnica serían 2,5. Bien, pues nada, pues con esa sección tendríamos suficiente por intensidad 1,5 y por caída de tensión 2,5. Vale, pues esta sería la sección que nos vale. Típicamente habría que instalar 4 por aquello de la conectorización, son 4 o 6 milímetros y es lo que vais a encontrar de cables de stock. Pero bueno, aquí tenéis un caso donde podéis ver que se calcula con los valores de continua, con valores, digamos, no exactos de tensión, igualmente de intensidad, valores con decimales, y al final pues el programa nos ofrece los resultados, ¿no? Podemos descargar la ficha técnica del cable Prisum, que lo tenemos aquí, con todos sus parabenes, por supuesto un cable apto para 1,8 kilovoltios en continua, en tensión máxima, tanto simple como compuesta, cosa interesante. Y también igualmente tenemos aquí, bueno, pues todas las propiedades especiales del cable, aislamiento de clase 2, los 25 años, lo que hemos dicho, ¿no? Volvemos al cálculo, pues igualmente podemos descargar el cálculo y aquí tenemos todo, ¿no? Lo mismo que hemos visto anteriormente, lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Yo creo que bueno, que es bastante gráfico. Podemos terminar haciendo otro cálculo básico, lo que decía, ¿no? Repasando un poco conceptos, vamos al caso de, no, bueno, pues yo quiero una instalación pues en viviendas, por ejemplo, ya dice bajo tubo canal, por ejemplo, empotrado en pared térmicamente aislante. Vamos a poner que la pared térmicamente aislante que está, pues disipa peor el calor y por lo tanto, pues por término medio pide alguna sección un poco superior, ¿no? Confirmar, nos propone el cable AFUMES Class para este caso de 750 voltios, ok. Ya os recuerdo, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid desde el pasado 9 de octubre es obligatorio que en el interior de las viviendas y en todas las zonas comunes de los edificios de viviendas el cable debe ser tipo AFUMES. En la Comunidad de Madrid salió un decreto que ha entrado en vigor el día 9 de octubre. Es decir, todo, cualquier parte, cualquier cableado de un edificio de viviendas, ya sea el alumbrado exterior, alimentación al ascensor, por supuesto, línea general de alimentación y derivaciones individuales, que eso ya estaba de por sí con el reglamento, pero también interior de las viviendas, todo tiene que ser con cable tipo AFUMES, ¿vale? Como recuerdo. Seleccionamos el cable y le damos datos. Bueno, nos dice aquí trifásica, nos vamos a la monofásica, que sería lo más normal. Lógicamente, vamos a poner el coseno de Φ1, que es el que se suele suponer. Intensidad de corriente, pues vamos a poner que le vamos a poner un automático de 20 a este circuito, por ejemplo, y una longitud de 39 metros, por ejemplo, caída de tensión 3%, que sabéis que es el valor general para el interior de viviendas, sea alumbrado o sea servicios generales, y entonces le damos a cálculo de sección. Fijaos lo que os he dicho, un cálculo sencillo. Hemos elegido al principio dónde iba para que el programa nos oriente a lo que vale. Es decir, no me dé un sistema de instalación que no esté permitido en la vivienda. Por ejemplo, no me podría permitir cable directamente grapado a la pared.
o cable en una bandeja. Eso no se permite en una vivienda y el programa no me lo ofrece. Bien, llegamos hasta este punto, le hemos dado los valores, no necesitamos más porque ni va agrupado ni hay nada aparte, ni tiene un coeficiente por receptor, que ni va a ser un motor ni nada de eso, es un circuito en general. Cálculo de sección, nos dice que la sección mínima serían 6, si bien nos recomienda los 10 milímetros por lo que hemos dicho de los parámetros, ¿no? Parámetros que podemos cambiar, ¿no? Y bueno, pues igualmente podemos obtener como vemos, por intensidad 4 y por caída de tensión 6, pues habría que instalar 6 milímetros cuadrados en esa línea, ¿no? No nos permitiría el programa tampoco bajar de las secciones mínimas que pide el reglamento, es decir, una derivación individual no nos va a dar menos de 6 milímetros, igualmente en alumbrado, en instalaciones en viviendas, como sabemos, están limitados, entonces todo eso el programa nos lo recuerda. Y para terminar, bueno, pues aquí tenemos lo que es el menú. Cuando quiere uno empezar nuevo cálculo se le puede dar aquí también. Mi cuenta, donde podemos trabajar con nuestros datos que hemos dado, los podemos cambiar, ¿vale? Aquí tenemos mis cálculos, un resumen de los cálculos que nosotros hemos ido guardando, ¿vale? Antes puse el Isardo 1, pues aquí está, ¿vale? Clicamos sobre él y nos sale otra vez el cálculo. Noticias que vamos colgando, fijar valores, ojo, aquí estarían los valores de referencia, fijaos que está puesto el valor medio de uso de la intensidad. Si yo los fijo aquí, ya no tengo que fijarlos una vez, cada vez que yo utilice el programa, ¿vale? El coste de la energía y el valor medio de uso de la intensidad, no, yo quiero que el valor medio de uso me ponga siempre un 50% y te pone siempre un 50% y si quieres poner el coste de la energía a 10 céntimos de euro por kilovatio hora, se puede poner aquí. Bueno, sobre cable APP, cómo funciona, las fórmulas y todo esto, y bueno, sobre nosotros un poco explicación sobre lo que es nuestro grupo. Y bueno, yo con esto he terminado, estoy abierto a las preguntas que necesitéis, espero que haya sido útil y yo creo que es una herramienta bastante válida que además lleváis en el bolsillo para hacer cualquier cálculo y es bastante rigurosa, ¿eh? O sea, quiero decir que está bastante comprobada, fijaos que además obtiene varios conductores por fase y no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, sobre las preguntas que me queráis hacer o si hay que hacer algún cálculo en especial, pues estaré aquí. Gracias. Gracias, Isardo. Mira, te voy pasando las preguntas que nos van llegando. Fernando nos pregunta si no aparece la máxima intensidad admisible del cable en el informe del cálculo que hace, que es que no lo ha visto. No sé si quizás no sale. Eso está en proyecto, pero no sale al final. No sale. Sí, suele ser un dato válido. No, suele ser un dato útil y sobre todo por si has calculado con el criterio de la intensidad admisible y has puesto la intensidad de funcionamiento pues para poder intercalar una protección. Es decir, bueno, pues si no provoca una intensidad más alta. No sale, pero vamos, es una cosa sencilla. Está en el horizonte, ¿vale? Pero no lo pone el propio informe a día de hoy, ni el programa tampoco lo exhibe. Perfecto. Una pregunta que nos hace Eduardo que dice si no se dispone de opción ITC-BT 52 para cálculo de recarga de vehículo eléctrico. No se dispone ahora mismo. El cálculo de la recarga del vehículo eléctrico en principio no ofrece una gran novedad. Vale, se podría entrar por ahí, pero lo digo porque no limita los sistemas de instalación más allá de los que son en la vivienda. Es decir, claro, si es para un edificio de viviendas, entonces pues entras por ahí y ya está. Si no, si es un local de pública concurrencia, entras como local de pública concurrencia y si no, pues como una instalación en general. ¿Vale? O sea, no tiene una particularidad especial, ¿no? De decir, bueno, hay que añadirle tanto. Hombre, es verdad que si entras como vehículo eléctrico, pues te dice que un 5% máximo de caída de tensión en el circuito, que es un valor general también, aunque en las viviendas sea el 3%, para el circuito de vehículo eléctrico pues se pone un máximo de un 5%, pero no se ha hecho. Pero ya digo, no es un... bueno, podría estar bien, pero claro, ¿qué ocurre? Pones vehículo eléctrico y luego habría que preguntar, ¿es edificio de viviendas o es pública concurrencia? Entonces, quizá mejor entrar como edificio de viviendas y darle los parámetros, ya que no necesita nada en especial, ¿no? Una vez que sepamos la potencia, se introduce y se obtienen los resultados. Simplemente, ya digo, sabiendo ese 5% máximo de caída de tensión, que es la particularidad, y si entramos por pública concurrencia siempre nos dará FUMES y si entramos por vivienda, pues nos permitirá un abanico mayor, pero siempre dentro de los sistemas de instalación permitidos, porque como sabemos, pues en pública concurrencia nos permitirían hacerlo con una bandeja y en una vivienda no. Entonces, casi incluso mejor como está. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, mira, César nos pregunta si el ahorro en factura y de las emisiones de CO2
que aparecen en el resultado del cálculo, si son mensuales o anuales o Anuales. anuales. Son anuales, sí. A ver, según lo tengo aquí, a ver, estaba yo en esto, menú, a ver, nuevo cálculo, no, creo que ya me he ido al entrar aquí, ya no accedo al cálculo, a ver si sale, pero creo que el propio, bueno, de todas maneras puedo acceder a un cálculo nuevo, no, nuevo cálculo, no. Mis cálculos, creo que ahí debe decir que es anual, pero bueno, vamos a poner este último que vimos. A ver, sección superior total, cálculo realizado con sección estatal, equivalente estatal, ver menú, pues no lo pone. Así, ahorros anuales, ¿vale? Empleando mejor sección. Anual, pero vamos que lo pone aquí expresamente, pero bueno, es verdad que queda a lo mejor disimulado de alguna manera. Bueno. Siguiente pregunta. Perfecto. Mira, Manuel, que nos dice si puede repetir la norma donde se explica la forma de montar los cables con varios conductores por fase. Vale, sí, es la norma de referencia de intensidades admisibles, que bueno, en esta última versión ya de 2014 ya se han decidido a poner estos sistemas, esta forma de colocar los diferentes conductores por fase, ¿vale? Los varios conductores cuando el resultado necesita de varios conductores por fase. Era una cosa muy importante, pero es verdad que viene disimulada un poco por ahí en el reglamento en un caso para redes de distribución. Sin embargo, es bastante crucial porque si no se ordenan así, el problema es gordo. Es el anexo H de la UNE-HD 60364-5-52. Y esa es la norma de referencia para el cálculo de intensidades admisibles en edificios. Vamos, en todos los tipos de cálculos que queramos hacer en baja tensión en España serían esos, los que están dentro del reglamento de baja tensión, serían según esa norma, salvo el tema de las redes de distribución que sabéis que van por otro lado. Vale. Siguiente pregunta. Sí, mira, Xavier nos pregunta si para canalizaciones en paralelo, por ejemplo, tubos en paralelo, se debe aplicar factor de reducción si transcurre un circuito por canalización. Sí, en ese caso sí. Son tubos en paralelo, transcurre un circuito por canalización, como dice, pues es una típica agrupación de circuitos. Entonces, lo hemos visto antes, hemos metido un cálculo bajo tubo y luego número de circuitos en la canalización, tanto. Y entonces el programa pues calcula para esa agrupación, ¿vale? Si los tubos van en montaje superficial o si van directamente empotrados o tal, pues aplica el coeficiente de corrección que procede en ese caso según la norma que hemos dicho antes, ¿vale? Sí. Eso es un caso típico de agrupamiento, aunque vayan algo más separados que si fueran directamente grapados a la pared, pero igualmente tiene su coeficiente de corrección por agrupamiento. Siguiente pregunta. Perfecto. Mira, Fernando nos pregunta si existe la posibilidad, una vez que el cálculo se ha hecho, realizar cambios en las secciones del cable, como por ejemplo colocar doble cable en vez de uno de sección mayor. Sería como cambiar el de 300 milímetros cuadrados por dos de 150. Y esta es una pregunta típica, que sería tanto como decir, ¿le puedo yo decir al programa con qué sección tiene que calcular? Bien, eso igualmente también está a la vista. Yo el algoritmo y la forma, el proceso lo tengo desarrollado y lo tengo comentado con los desarrolladores, pero de momento no lo hace el programa. Sí, lo de utilizar. También digo, normalmente lo que dicen las normativas es utilizar el menor número de conductores por fase posible para evitar problemas, ¿no? Tienen que ser de la misma naturaleza, longitud, sección, recorrido, ¿vale? Pero con el menor número. Pero bueno, si se quieren utilizar dos por fase, esa posibilidad, ya digo, como tal el programa no la contempla todavía, ¿vale? Pero sí que yo, vamos, el trabajo base sí que lo tengo hecho, pero bueno, de momento no lo hace el programa, ¿no? El calcular con la sección que nosotros le demos, ¿no? Porque, bueno, porque se dé la circunstancia, por ejemplo, de que tenemos cable en stock y queremos utilizarlo y sabemos que vale para esa aplicación y a ver si con dos por fase puedo quitarme, no sé, estos 500 metros de cable de 1 por 50 que yo no sé dónde poner, ¿no? Por así decirlo. De acuerdo. Siguiente pregunta. Sí, Eduardo nos pregunta que cómo se cierra sesión en el programa este que estamos online de la Cable App. En ¿cómo se cierra sesión? Pues a ver, porque yo suelo cerrar suelo cerrar dándole directamente, pero a ver, nos vamos a ver. Ahora mismo es buena pregunta. Nuevo cálculo. Había una manera. Lo que ahora, nuevo cálculo. A ver, menú, mi cuenta. La opción está, pero no me acuerdo. Términos y condiciones, actualizar. A ver.
Mis cálculos sobre cable APP, a ver, es que no me acuerdo ahora mismo. Sé que la tenemos en algún punto, pero que no sale así de primeras, me suena. A ver, no estará aquí al final, no. Y aquí tenemos un glosario también de todos estos documentos, pero no recuerdo ahora mismo. A ver, nuevo cálculo, tipo de instalación. Pues no tengo yo no sé, yo sé que al cerrar, si cierro, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, es como si, para mí siempre es como si hubiera cerrado sesión, porque entro, pongo www.cableapp, sí, lo suyo es cerrar y es que ahora mismo no lo tengo, ¿no? Tendré que mirarlo. Y entro otra vez directo al cálculo, pero no a lo que tenía hecho ni nada de esto, ¿no? Pero ahora mismo no sé el punto donde cierra sesión, no lo sé, no me acuerdo. En todo caso, Lisardo, lo consultamos y les haremos llegar la respuesta, ¿no? Sí. Tomemos nota del correo electrónico y le hacemos llegar la respuesta. Es que ahora mismo no recuerdo. Exactamente. Sí, al Santos le haremos, a Eduardo le haremos llegar la respuesta. Vale. Tenemos otra pregunta que es de Santos, que nos pregunta si el programa no incluye la caída de tensión real al escoger un cable por capacidad térmica. Bueno, lo de la caída de tensión real no dice la caída de tensión exacta, sí es lo que dice, porque si sale esta sección quiere decir que cumple esta caída de tensión, a lo que se refiere que al ir sobrada, digamos qué caída de tensión real va a llevar esa sección. No, ese dato no lo da. Pero también también tengo desarrollado, ¿no? Para calcular la caída de tensión a la temperatura exacta a la que está el conductor y ya de por sí, pues dar esos valores, ¿no? Esto también es un trabajo hecho, lo podría hasta enseñar porque lo tengo guardado, pero todavía no está incluido, no dice la caída de tensión exacta. Es decir, yo lo entiendo, que si da 150, quiere decir que con esto no superamos el 5%, pero decir, este 150 me da 4,27% de caída de tensión. Esto no lo da. Pero no solo eso, sino algo mejor que incluso es calcular la temperatura exacta del conductor y calcular la caída de tensión a la temperatura exacta del conductor, que sería, digamos, lo más afinado y tal, eso está a la vista. Igualmente, el algoritmo, que no es sencillo del todo, también está terminado y está planteado para que, y una vez que lo haga, pues pueda dar esos valores también. Vale. Y lo otro, me decía otra cosa. A ver, ¿me puedes repetir? Sí, les decía que si el programa no incluye la caída de tensión real al escoger un cable por capacidad térmica. Bueno, al escoger un cable por capacidad térmica. No, pensaba que decía y escoger un cable por capacidad térmica. Al escoger un cable por capacidad térmica, hombre, nos dice la caída de tensión que nos va a producir, o sea, la sección mínima que nos permite la caída de tensión, ¿vale? Es decir, la sección por caída de tensión nos la da. La sección por cuando domina el criterio de la intensidad admisible, la caída de tensión no lo da. Lo podría dar porque dice, bueno, pues si al final domina la intensidad admisible porque es 150 y por caída de tensión son 70, pues si hemos puesto un 5%, igual el de 150 nos da una caída de tensión del 2,4%, por así decirlo, ¿no? Y tal, no lo hace. Es algo sencillo y, bueno, pues se miraría también en el caso de poner ese otro algoritmo de calcular con la sección a la temperatura exacta del conductor, ¿vale? Pero no es algo que haga ahora el programa, ¿no? Es un dato sencillo, de todas maneras. Perfecto. Lisardo, nos ayudan, Eduardo nos dice como que la X en el menú es lo que cierra la sesión. Pues igual, es tan fácil. La X de arriba, exacto, esa de ahí. Esta cerraría la sesión. Bueno, es verdad que no estamos metidos. A ver, si estoy aquí, menú X, pues igual sí es lo que nos la cierra, pero yo me sonaba de algún apartado concreto. Si es esta la X del menú, pues no lo sé, porque yo la que conozco es esta de aquí arriba. Lo que hemos dicho, lo consultaremos. Pero vamos, sí, lo consulto, sí, porque ahora mismo no sé. Es verdad que sé que estaba como si estuviera en un sitio, pero es verdad que debería estar más intuitivo. También tomamos buena nota para que, bueno, pues sea más fácil. Sí, sea más fácil. Sí. Perfecto. Te paso otra pregunta. José Miguel nos dice, en los cálculos de emisiones, ¿se tiene en cuenta la diferencia de producir un cable de una sección determinada por otra superior? Sí, vamos a ver, sí, esta también es una buena pregunta. A ver, sí, es verdad, tú calculas las emisiones y dices, ya, pero si yo produzco un cable superior, evidentemente
necesito más recursos y voy a tener superiores emisiones. No, no se hace una diferencia de ello, pero es que la diferencia en la vida útil es tan grande que siempre, siempre compensan con mucho el utilizar la sección más grande. Hay unas tablas que publicó Facel con emisiones de CO2 por kilogramo de cable fabricado según diferentes líneas de producto. Yo he hecho varios ejemplos, por ahí varios ejemplos en catálogos anteriores y creo que en el último también figura alguno y tal. Y ahí es eso, pero ya era poco comparable, es que era muchísimo más grande, pero muchísimo más grande lo que nos ahorramos por el efecto Joule que por el hecho de fabricar un cable más grande, que evidentemente es algo que sí está tenido en cuenta y ahí no se ha hecho una diferencia entre una cosa y la otra, pero es que el valor es mucho más grande, ¿eh? O sea, las emisiones de CO2 pues depende de la línea de producto, no es lo mismo un cable de aluminio de media tensión que un cable de cobre a Fumex de baja tensión, ¿vale? Y hay una tabla que publicó Facel, que yo en esta última versión del catálogo no está, pero en las anteriores sí que está y ahí se ha hecho algún cálculo comparativo y siempre, siempre, bueno, sale un valor muy superior en cuanto a lo que son las emisiones de CO2 que puedes ahorrar a lo largo de la vida útil del cable. Es decir, la amortización ecológica se produce de forma casi inmediata, o sea, en muy, muy poco tiempo. Sí, sí. Este detalle, si no, no tendría mucho sentido hablar del otro, porque ya sería un poco intentar confundir a la gente. Pero vamos, se puede volver a hacer otro ejemplo en otro momento y queda evidenciado con cualquier ejemplo que se haga que la amortización ecológica es muy, 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 muy rápida. Siguiente pregunta. Sí, mira, tenemos una pregunta de Carlos desde Perú, que nos pregunta si se puede cambiar los valores de tensión. Sí, claro, los valores de tensión se pueden cambiar. Mira, ahora que estaba aquí, que es que quería llegar mientras hablaba otra vez al formulario final, a ver si ahí había alguna forma de cerrar la sesión así, porque me suena, pero no sé dónde está. Sí, los valores de tensión sí. Vamos a poner que es trifásica, 400, aquí nos ofrece varios valores, pero dice, no, yo quiero trabajar en trifásica a 690 voltios. Le damos a otro, ponemos 690 y hasta ella nos calcula en trifásica a 690 voltios. Y que queremos poner otra, no, trifásica, pero de 230. Bien, pues 230, ahí está, ¿vale? Pero en cualquier caso, el valor que queramos dar, siempre que sea baja tensión, lógicamente, aquí, ¿vale? Baja tensión, ya sabemos, hasta 1000 voltios en alterna y hasta 1500 en continua. Bien, siguiente pregunta. Sí, nos están diciendo, Lisardo, que es en la opción del menú de fijar valores donde existe la opción de salir. Fijar valores, vale, vale. Sí, me sonaba esto algo más. A ver, fijar. Estamos aquí atrapados. Sí, a ver, salir. Aquí debajo, salir. Lo estamos viendo. Muchas Estamos aquí gracias. atrapados en el programa. Es que no quería que se fueran, en definitiva, pero bueno, ya que lo han hecho, venga, entramos de nuevo. De acuerdo. Siguiente, bueno, ya lo tenemos solucionado. Gracias, Perfecto. Germán. Manuel, que nos pide si se pueden utilizar cables con aislamiento resistente a hidrocarburos. Sí, 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 el cálculo sería exactamente el mismo y sí se pueden utilizar. A ver, de hecho, si entramos en la ITC 29, que sería un caso típico, locales con riesgo de incendio o explosión, lógicamente petroquímicas, pues pueden ser muy típicos de que tengan muchas zonas ATES, muchas zonas con riesgo de incendio o explosión. Seleccionamos en todos los sistemas de instalación que nos piden. Vamos a poner que ponemos bandeja y el programa ya nos va a ofrecer un cable armado, porque en bandeja, al no ir protegido el cable, si ponemos tubo o canal, se entiende que es tubo o canal con propiedades buenas para esos emplazamientos. ¿Qué propiedades? Las del punto 9.3 de la ITC 29 del reglamento. Bien, pero si lo ponemos en bandeja, ya evidentemente el cable va descubierto y ya tiene que ir armado con hilos de acero galvanizado. Ojo, no valen flejes de acero y no valen hilos de aluminio para cables unipolares. Tienen que ser siempre, por tanto, cables multipolares con sus hilos de acero galvanizado. Sistema de conducción 2, sistema de instalación 2, rejilla. Confirmar. Y el programa que nos ofrece, lo que dije, armado, cable armado con hilos de acero galvanizado. Esto es lo que digo de que el propio programa te ayuda a no equivocarte. Anda, mira, pues es verdad que es este el cable. Y este sería un cable con esas especiales, con esas propiedades. Este es el látex, pero vamos, tenemos el RH que tiene mejores propiedades aparte, ¿no? El cálculo es el mismo, ¿vale? Pero existe eso. A ver, opción alternativa, no, es el Afumex Class ATEX, es el que tenemos metido aquí. No obstante, en el programa, en el catálogo nuestro para baja tensión, puede ver que lo tenemos también en versión 2RH, ¿no? Resistencia a hidrocarburos tanto en la cubierta, ¿vale? Por eso pone 2RH, como en el asiento de la armadura, que es decir, lo que llaman a veces la cubierta interior. Es decir, tanto la capa por encima de la armadura como la de debajo, doble resistencia a hidrocarburos, eso lo tenemos en catálogo.
¿de acuerdo? El cálculo sería el mismo. Seleccionamos y sí un detalle, fijaos, aquí hemos estado en local con riesgo de incendio de explosión, por lo tanto el programa, fijaos, nos aplica ya automáticamente el 1,18, que es mayorar la corriente un 18%, que es lo mismo que decirle al cable que vaya a un 85% de su corriente máxima, ¿no? Que es lo que dice la ITC-BT 29. ¿Vale? Siguiente pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Antonio que nos pregunta si se puede calcular cable para 60 hercios. Bueno, vamos a ver. El cable para 60 hercios quedaría calculado con los cálculos que hacemos. Me explico. Por el criterio del cortocircuito no hay problema. Está explicado en nuestro catálogo de baja tensión. Por el criterio de la caída de tensión, la reactancia, que por cierto el programa tiene en cuenta la reactancia, sube, pero muy poco, sube un 20%, pasamos de 50 a 60%, pues digamos que de 0,08 ohmios por kilómetro pasaría a 0,096. Sube un poco, incide algo, pero no mucho en la caída de tensión, ¿vale? Es decir, que si no domina la caída de tensión no va a haber problema, pero casi no incide, porque eso es solo el efecto de la reactancia, ¿vale? En la resistencia influye, pero muy, muy poco. Y en la intensidad admisible legalmente no influye nada, ya que la norma UNIHD 60364-5-52 dice expresamente que las tablas están pensadas para cálculos a 50 o 60 hercios en alterna o en continua, ¿vale? Es decir, que son los mismos valores de intensidad admisible. Es decir, básicamente muy difícil que influya. Sería en el caso de la caída de tensión y muy poquito en la parte de la reactancia, ¿vale? Es decir, si domina la caída de tensión y queremos tener seguridad, subimos una sección, ¿vale? Pero se puede hacer el cálculo. Simplemente que en las fórmulas, que además yo las tengo explicadas en el catálogo nuestro, como digo, que lo podéis descargar gratuitamente en nuestro Premium Club, ¿vale? Ahí tenéis explicado, podéis poner cálculos a 60 hercios y os aparecerá explicado todo, ¿no? Y ahí tenéis, y ahí veréis que sale 0,096 y eso en la fórmula de la caída de tensión, que también vienen ahí las fórmulas explicadas en el catálogo, con la influencia de la reactancia, en vez de poner 0,08, que es el valor que se entiende como estándar para todos los casos, independientemente de la sección, independientemente de si es cobre o aluminio, de la longitud de la línea, en todos los casos vale un valor de 0,08, pues en este caso habría que poner 0,096. Ya digo, prácticamente nada. Siguiente pregunta. Pues de momento ya no tenemos más preguntas. Si no hay alguien que nos haga llegar alguna pregunta más, hemos finalizado la ronda de consultas. Muy bien. No sé si hay alguien más que nos quiera preguntar alguna cosa. Si no, daríamos por finalizada la webinar. Nos dicen gracias, Lizardo, por esta webinar que ha sido muy útil y las explicaciones, o sea que te agradecen esta webinar. Vale, pues gracias a todos por la asistencia. Permitidme que dé un saludo especial a los alumnos del Instituto Frei Sarmiento, que nos siguen normalmente, espero que todavía estén ahí, ¿no? Y que nos hayan seguido, pues igualmente. Un saludo a ellos en especial y, bueno, pues igualmente extensible para todos vosotros. Y nada, recordad un poco, bueno, pues esta herramienta que yo creo que es bastante útil y nada, a prescribir cables del grupo Prismian. Muchas gracias por la asistencia y atención. Gracias. Buenas tardes.